Bienvenidos a nuestra siguiente lección de fórmulas y funciones. La utilidad de la hoja de cálculo, como lo indica la aplicación, es para hacer lo que son procedimientos con fórmulas y funciones, es decir, hacer cálculos precisamente con las celdas y la información que estemos procesando, ¿no? Muy importante es que verifiquemos cómo vamos a introducir algunos parámetros. Es importante que verifiquen la configuración regional de acuerdo a su país. En mi caso, pues estaré utilizando la configuración de Español México. Y para eso van ustedes a localizar su panel de control. Y en el panel de control de su sistema operativo se van a la sección precisamente de la configuración regional y verifiquen. En mi caso yo debo tener Español México, ¿no? Ya que pues esto va a cambiar pues la sintaxis en cuanto a la moneda, en cuanto a la notación de los puntos decimales y sintaxis de las fórmulas. Esto varía. Si tuviesen aquí Español España, que es en Europa, pues la moneda va a cambiar. En mi caso nada más, pues sigan el ejemplo, estará utilizando Español México. Esa es la configuración regional. Y a continuación vamos a ver algunos formatos de los celdas. Primero tenemos que son formatos de números. Los formatos de números, ya sea que sean un formato, aquí voy a agregar el número 10. El número 10, ¿no? En el caso de los números puedes tener decimales. Por ejemplo, acá en la siguiente celda voy a poner 10.3, ¿no? 10.3. También van a verificar en el caso del formato de número, aquí en el menú de inicio, en la sección de números, lo que vamos a estar revisando, pueden agregar lo que son los decimales. Observen de este lado, en este caso ese es 10.3, hay una sección que dice una herramienta que es aumentar o reducir decimales. Aquí pueden aumentar los decimales o reducir los decimales. Por cierto, en el caso que ahí van a redondear, si tuviésemos por ejemplo 15.874, así voy a agregar acá unos números con más decimales. Si van ustedes acá redondeando, observen aquí si reducimos los decimales, los va a ir redondeando, ¿no? O sea, eso lo fue redondeando. Si redondeamos, y eso podría redondear, más que es dependiendo del número de decimales, cuando estén utilizando lo que es ese formato de número. En el formato de contabilidad, si agregamos, están procesando lo que es información de valores, tenemos los siguientes. En la sección aquí de general, van a ver que tienen el tipo moneda. El tipo moneda les va a agregar el símbolo de acuerdo a la configuración regional. En este caso es de pesos. También les recomiendo utilizar el formato de contabilidad, ya que en el formato de contabilidad siempre va a alinear lo que es su simbología de las números de la moneda en una alineación de celda. También van a ver algunas operaciones que realizamos con fechas, como sobre todo en la parte de las horas. Observen acá, voy a poner a las 5 horas, a las 5, es 5 2 puntos, y ahí lo detecta como formato de hora. Observen que cuando seleccione la celda, que es acá, en esa parte, en la parte superior, que es la barra de fórmula, dice 5.00 AM. Y van a ver, luego tenemos otras configuraciones. Por ejemplo, si ponemos a las 14 horas, 14 2.00, indica 14 horas, que serían las 2 de la tarde, no 2 pm. También podremos, en ese formato de las horas, podríamos configurar el formato de la celda. Nuevamente acá en inicio, en la sección de número, si seleccionamos acá en la parte de abajo, en esta muestra, en esta esquina inferior, le damos clic y ahí vamos a ver otras configuraciones que tiene la configuración de fecha. Por ejemplo, en caso que hay fecha y hora, en la hora, ahí tenemos, si queremos cambiarlo a un formato de AM/PM, se lo podríamos cambiar. Acá están los formatos. Voy a seleccionar aquí para que ponga formato PM. Le vamos a aceptar. Ahí está, 2 PM. ¿Sí? Eran las 14 horas. Si queremos regresar al otro formato, nuevamente seleccionamos
que es el formato estandarizado. El formato estandarizado de las 14 horas. Ahí tenemos, acá está minutos, incluyendo los segundos. Hay otras configuraciones. Si seleccionamos acá la personalizada, hay que horas, minutos y segundos. Esta tenemos los formatos. En este caso es horas y minutos, y regreso al formato que ya tenía preestablecido. También las fechas. Si ingresamos una fecha, por ejemplo, voy a agregar ahorita el 12 de abril del 2021. El formato de fecha lo ingresamos pues con las diagonales de acuerdo a mi configuración. Ese es un formato de fecha. También estas, si toman una celda y la van a corriendo, observen que me lo va incrementando de acuerdo a los días, ¿no? Porque lo está detectando como un formato de fecha. Los porcentajes recordemos que es una distribución de datos que son de forma relativa. Si le damos, por ejemplo, el 50%, si ingresamos 50%, agregamos el símbolo porcentaje. Cuando agregamos 50%, observen la celda, lo detectó como porcentaje, porque el 50% es el 0.5. Observen, si acá en la siguiente celda ponemos 0.5, .5 es 50%, pero de entrada acá lo estamos agregando en formato decimal. Acá se observa en la parte superior que está indicado como general. Si esto lo cambiamos a opción de porcentaje, observen porcentaje, ya el 0.5 cambia al 50%. También les comenté acerca del redondeo. También se puede redondear valores. Por ejemplo, vamos a observar el siguiente ejemplo. Si tenemos 0.3875, si lo cambiamos a porcentaje, observen, ese es en la celda, seleccionamos como porcentaje, es 38.75. También podemos agregar y reducir decimales. Recuerden, pues ese es el ajuste que tenemos en las configuraciones de la celda, de los valores de las celdas, ya sea aumentar o disminuir decimales. Al momento de disminuir lo va a redondear, o sea, 0.75 lo redondearía a 0.8 y seguimos redondeando, reduciendo, lo está redondeando 39%, ¿no? De hecho, van ustedes a configurar de acuerdo al número de decimales que estén realizando, que quieran mostrar en la pantalla, ¿no? Ahora observen, para las fracciones, si ingresáramos, por ejemplo, un medio, o sea, un medio sería 1 diagonal 2, eso sería un medio. Pero al momento de darle enter, ingresar, observen que me lo está detectando como 1 de febrero. Porque interpreta el 1, lo detecta como el día, y el 2 lo está detectando como el mes. Es lo mismo que 3 medios. Observen, si seleccionamos 3 medios, 3 lo va a detectar como el día 3 y el 2 el mes de febrero. Ahora, si queremos realmente ingresar nosotros valores para una fracción, por como dije acá por un medio, vamos a hacer de la siguiente forma, ¿okay? Aquí en lugar de donde tengo 1 de febrero, vamos a cambiar a general, y es importante que ingresemos igual, o sea, igual un medio, le damos enter. Ahora sí, un medio es 0.5. Igual al siguiente, veamos, si seleccionamos acá, hay que ponerle acá en general. Y una vez que esté en general, le dan igual. Es muy importante que pongan el igual. 3 medios. Voy a hacer uno más. Dije que voy a estar aquí en general. Pero lo voy a poner por 17 doceavos. Ese sí ya me lo detectó como decimales. Si esto lo quieren poner a formato de fracción, porque observen aquí está el formato de fracción. Observen de este lado. Si seleccionamos esas celdas y las quieren configurar en formato de fracción, aquí está fracción. Ahora estas celdas, que es un entero, un medio, un entero 3 séptimos, vamos a seleccionar. Si las puedo seleccionar, las pueden cambiar a otro formato
personalizado. Si seleccionamos personalizado, lo voy a poner en el siguiente formato. Voy a poner dos signos de interrogación, diagonal, dos signos de interrogación. Ahí está. Y le damos acá a aceptar. Ahora sí me pone 3 medios, 17 medios. Es en el caso de algunos ejemplos de valores de la celda. Para las operaciones con las celdas, que es realizar los cálculos, hay que tener en cuenta nuestros operadores. Por ejemplo, si quiero sumar 5 más 10, siempre para ingresar un cálculo, un resultado, anteponemos el igual. Claro, si ingresamos acá 5 más 10, observen, nada más nos muestra el texto. Pero si le anteponemos el igual, esto les va a indicar a la hoja de cálculo que ahí va a realizar una operación. Entonces, si ingresamos 10 más 5, vamos a obtener 15. Por ejemplo, igual, si quisiéramos hacer una resta, 12 menos 6, anteponemos es igual a 12 menos 6, pues tendríamos el resultado, que es igual a 6. Para la multiplicación, aunque quizá como operador escribiéramos la X, el operador de la multiplicación es asterisco. Es asterisco, ¿no? Por tanto, si multiplicamos 3 por 5, 3 por 5, es importante poner el asterisco. 3 por 5, ese es el operador de multiplicación. No lo vayan a confundir y pongan 3 por 5, porque eso pues va a marcar error de sintaxis. Un error de sintaxis, ¿no? Entonces lo correcto es 3 por 5, es el operador de multiplicación. Pues el operador de la división, o sea, 8 dividido entre 4 es igual a 8 dividido entre 4 es igual a 2. Y la potencia, por ejemplo, sería a al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. El operador de potencia es este que observen, es este símbolo. Lo van a ubicar ustedes en su teclado. Para que saquen ese símbolo normalmente lo sacamos dependiendo de la configuración de su equipo, pero normalmente va a aparecer aquí al lado de la ñ. Al lado de la ñ, voy a hacer un ejemplo. Digamos, observen, si ustedes pulsan AltGr, aquí va a aparecer, aquí debe estar el símbolo. Por ejemplo, 2 al cuadrado sería 2 AltGr. O sea, van a mantener oprimido la tecla AltGr, pulsan la tecla, normalmente está al lado de la ñ, esta. Una vez que lo puse, le dan un espacio y sale aquí. O sea, sale ese símbolo 2 al cuadrado. Voy a hacer otro ejemplo. Si pusiéramos 2 al cubo, 2 elevado al cubo, entonces normalmente está al lado de la tecla ñ. Le van a pulsar AltGr, no suelten la tecla AltGr, la van a mantener pulsada, pulsan una vez esta y luego le dan espacio y abajo va a salir el símbolo, es 2 al cubo. Por lo que si pusiéramos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, vamos a poner este es igual 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado. Y esto sería pues 2 al cuadrado 4 más 9 es igual a 13. Aquí acabo de ingresar las fórmulas directas, pero también podemos hacer referencias a las celdas. Por ejemplo, si en la celda A hay 5 y en la B hay 10, podemos hacer referencia al valor de la celda. A es igual a, observen esto, vamos a ver, S es igual, el valor de 5, observen que el valor de 5 está en la celda E, fila 4. Entonces, si acá agregamos es igual a E4 más el valor de la celda que contiene el 10, que en caso es el F4. Ustedes seleccionan F4. Estamos haciendo referencia a la celda. Así que directamente pues vamos a ingresar que es igual a 15. Es más sencillo utilizar, igual si está al momento de ingresar o armar una fórmula, lo tenga a su alcance, es más fácil. Vamos a poner igual, sería 12 menos 6, le voy a dar clic solamente al 12, al momento de darle clic al 12, ya me seleccionó la celda, me está haciendo la referencia al valor de esa celda, y le vamos a restar menos 6, menos 6. El siguiente es una multiplicación, 3 por 5 es igual a 3,
que multiplica a 5, 3 por 5. El siguiente es 8 entre 4, 8, o sea, le seleccionamos la celda del 8, va dividido entre 4. Y la última, la potencia, sería 2 al cuadrado más b al cuadrado. Entonces este 2 está aquí, en esta celda, va elevado al cuadrado, voy a sacar este símbolo de la potencia, más el 3 al cuadrado, sería el 3 está en la celda F8, elevado al cuadrado, ahí tenemos es igual a 13. Como estamos haciendo una referencia a la celda, ahora lo interesante es que si cambiamos un valor de esos, automáticamente nos va a cambiar el resultado. O sea, decía que en lugar de 10, de 5, le ponemos 8. Aquí va a poner, o sea, 18. ¿no? Lo mismo acá, en una resta, si a 12 le restamos, o viceversa, acá a 12 le vamos a restar 30, o sea, acá negativo, ¿no? Es menos 18. ¿no? Bueno, la multiplicación, 3 por 5, vamos a multiplicar 3 por 8. Es 24, la división 8 entre 4, si lo dividimos entre 2 es igual a 4, o dividido entre 3 ya nos da decimales, 2.66. Recuerden, ya habíamos comentado lo del redondeo, puedo redondear aquí los números, podríamos hacer disminuir decimales, y pues igual, si fuese por ejemplo 4 al cuadrado más 9, pues da el resultado. Muy importante la precedencia de los operadores. Por ejemplo, acá tenemos una suma, vamos a poner desigual, abro paréntesis, tal y como lo indica 40 más 50, cierro paréntesis, menos, abrimos paréntesis, 10 más 30. Técnicamente la hoja de cálculo es una calculadora, pero mucho cuidado con las precedencia de los operadores, porque acá es 3 más 60 entre 4. Si van a ver, ese es igual, abro paréntesis, es 300 más 60, cierro paréntesis, dividido entre 4. Ese es el resultado correcto, que es igual a 90. Si lo mismo, si ustedes no introducen bien sus operadores, las precedencias de los operadores van a tener, aunque la fórmula te va a calcular el dato que estés ingresando, no es precisamente, por ejemplo, si ingresáramos igual, si lo ingresan así, 300 más 60 dividido entre 4, por la precedencia de operadores nada más 60 lo va a dividir entre 4 y luego le suma 300. Observen que no me está dando el mismo resultado, pero realmente recuerden la precedencia, toda la parte del numerador debe ir junto. Por eso es que acá recuerden que el ejemplo de la primera fórmula lo pusimos entre paréntesis, ahora sí, y ese resultado lo va a dividir entre 4. Entonces, muy importante cuando ingresen sus operadores, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 al cubo, bueno, podemos poner igual, 2 elevado al cubo, y les ingresé previamente cómo sacar este símbolo, 2 elevado al cubo es igual a 8, y el último que tenemos 200, vamos a poner, es 200, lo sumamos 343, cierro paréntesis y le dividimos entre 17. Y podemos redondear, ajustar los decimales, podríamos disminuir solamente a 2 decimales. Es un ejemplo de introducción a lo que son operaciones con las celdas. Ahora, cuando hacemos referencias a las celdas, vamos a hacer algunas referencias de celda. Tenemos referencias relativas y absolutas. Bueno, ¿a qué se refiere con las referencias? Si acá tenemos un artículo que son 4 y su precio es de 12, por cierto, si es precio, vamos a seleccionarlo, seleccionaremos y vamos a cambiarlo al tipo contabilidad, ¿no? Es el precio. Y si son 12, tenemos 4 artículos que su precio es 12, el subtotal pues sería multiplicar, tenemos igual, multiplicaríamos la cantidad, es 4 multiplicado, recuerden que el operador es asterisco por 12 y eso nos da el resultado. Lo mismo para el siguiente, en el siguiente si lo doy igual sería el número de artículos multiplicados por su precio. Como la fórmula es la misma, siempre es la celda B7 con las celdas, en este caso fue celda B7 por la C7, podemos incrementar la fórmula hacia abajo y no tener que
hacerla manualmente. Es decir, con el cursor del mouse, el puntero, se van a ir acá en esta esquina inferior, ¿no? Esta pequeña punto. Una vez que aparezca este símbolo de cursor, le dan clic, mantengo primero clic hacia abajo y ya automáticamente les va. Eso se les va actualizando la fórmula. Es lo que conocemos como las referencias relativas, o sea, se va actualizando la fórmula hacia abajo, como la expresamos. Observemos otro ejemplo. Si tenemos acá, tenemos un artículo y su impuesto, pues a lo mejor el impuesto es multiplicar el valor de la celda por un porcentaje. Ahora tengas un 16% de impuesto por el 16%, que me da este resultado. Y bueno, como ya tienes la primera fórmula, voy a tomar este valor y lo voy a incrementar hacia en este caso hacia la derecha, y me actualiza la fórmula. A esto se le conoce como referencias relativas. Hacia una celda y vamos actualizando. Bueno, en ocasiones vamos a requerir de armar fórmulas, pero referirnos a ciertos valores de las celdas, pero esas celdas se deben mantener fijas. Observamos el siguiente ejemplo. Tenemos acá ciertos números de artículos, acá está su precio en dólares. Vamos a poner formas aquí en tipo moneda, o sea, no es el tipo contabilidad. Si son 2.5 en dólares y el valor del dólar es de 22, y su precio en moneda nacional sería multiplicar, vamos a poner igual, pues su precio en dólares que está en mi celda H12, lo voy a multiplicar por el valor del dólar que es de 22, le doy clic acá de 22 y le damos enter. Obviamente en moneda nacional va a ser el de 55. Si este valor lo actualizamos ahora hacia abajo, o sea acá, como lo hicimos con las anteriores, si le damos clic en la esquina inferior y lo arrastramos, observen que acá empieza, pues en el segundo no apareció vacío y en el otro indica ahí un error de valor, y los otros pues aparecen números que no es correcto, porque 8 por 22 no da 80. ¿Qué es lo que pasó? Como actualizamos la celda hacia abajo, la siguiente celda, o sea, la primera sí fue 22 puntos, o sea, la celda H12 por H9, pero la siguiente, observen que la siguiente, pues es como va actualizando, ojalá la celda la actualizamos hacia abajo, ahora hizo referencia a una celda vacía, por eso es que 10 por 6 lo interpreta como 0, pues 10 por 0 pues nos dio 0. Y en el segundo que dice valor, ¿qué es lo que está pasando? Que está multiplicando esta celda que es numérica por la celda H11 donde hay un texto, por eso indica el valor. Y observen acá en esta última acá, bueno, en esta siguiente celda, está multiplicando 5 por 2.5. Cuando realmente el valor de dólar siempre debe estar en esta celda que voy a marcar acá, se debe mantener estática. Para corregir esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a referirnos a la celda que tiene el valor numérico, en este caso 22, pero vamos a mantener la estática. Para eso vamos a anclar el valor. ¿Y cómo lo vamos a anclar? Para anclar el valor vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner igual. Entonces el valor del precio es 2.5 por el dólar. Ahora, la celda que tiene el valor del dólar, que es la celda H9, hay que mantenerla estática. ¿Cómo lo vamos a mantener estática? Antes de la letra que tiene de la columna, le vamos a poner el símbolo de pesos. Y observen igual acá, antes del 9, símbolo de pesos. Lo que está haciendo acá, que está anclando, lo va a mantener fijo. O sea, no me actualices ni su columna ni su fila. Y vamos a darle enter. Observen, acá le introducimos estos caracteres. Ahora, si incrementamos hacia abajo, ya lo mantuvo estático. Observen, o sea, eso se le conoce como unas referencias absolutas. O sea, no la actualizó. Otra forma de anclar el valor, igual es con la tecla F4. Pero para eso pues hay que revisar la configuración que tenga el teclado de su equipo. Por ejemplo, es 2.5,
va a multiplicar a este valor que la H9, y acá donde estoy aquí precisamente en la celda H9, haciendo referencia hacia la celda H9, vamos a pulsar con la tecla F4. Esto va a variar dependiendo de su equipo, pero observen, en mi caso, pues para sacar la tecla F4, pues en el caso de los equipos, bueno, si fuese un teclado, pues acá un teclado de una computadora desktop, en la parte superior están las teclas F1 hasta F12, pero en la mayoría de las portátiles, pues en mi caso, pues ahí tengo una tecla, en mi caso es function y está F4. Observen que al momento de presionar F4, acá, observen, automáticamente le va a anclar esta celda, ¿no? Esta celda donde estoy haciendo referencia, y pues obviamente le damos enter y podemos incrementar hacia abajo y ya mantener estática esta fórmula, ¿no? Que son referencias, las referencias relativas, conforme las arrastramos se actualizan, y en este caso si hacemos referencia a una celda que queremos que se mantenga estática, pues la anclamos. Eso es agregando los símbolos de pesos o pulsando la tecla F4, dependiendo de la configuración que tenga su teclado, para que así vayan anclando los valores. En la hoja de cálculo de Excel, pues trabajamos con funciones. Hay una gran variedad de funciones, pero vamos a ver la parte básica de las funciones. Por ejemplo, aquí tenemos 6 artículos, acá está el subtotal, y el total sería sumar pues los valores que van de la celda de 6 y terminan en la celda de 11. Si ingresáramos acá, igual sería la celda, la de 6 más la de 7, así sucesivamente vamos sumándola. Lo estoy ingresando manualmente, una a una, más, ingresamos todas las celdas, fueron 6 celdas, le damos enter y nos da el total, 662. Estos fueron sencillos porque son 6 artículos, pero si en lugar de 6 fuesen 50 artículos, 100 artículos, 100 celdas, no vamos a ingresar manualmente todas las entradas. Para eso existen algunas funciones. Una de ellas es la función suma, y pues como toda función vamos a agregar igual, y escribimos en el teclado así como se escucha suma, o sea, suma. Esa es la función. Bueno, de ver que ya me la detectó. Abrimos paréntesis y la sintaxis es el rango de los números. ¿En dónde empiezan sus números? Observen que lo voy a hacer con el teclado, con el mouse. Le voy a dar clic acá a la celda de 6 porque empiezan de 6 y lo van a seleccionar hasta la celda de 11. Observen la sintaxis, voy a cerrar paréntesis. Observen la sintaxis. Empiezan de 6, 2 puntos de 11. Esa fue la sintaxis. Le damos enter y eso pues, me da la suma, ¿no? Hay otra forma de ingresar nuevamente la función, pues sí, como la función suma es una función, bueno, son de las funciones básicas en la hoja de cálculo. En nuestro menú inicio, no voy a cambiar menú inicio, en la parte de la derecha, aquí donde vean ese símbolo de sigma, observen acá, y vamos a ingresar la función suma. La función suma ya me la detectó, está detectando hacia arriba, de D6 a D11, le damos enter y ya nos ingresa esta función, ¿no? Igual está lo que es la función promedio. Pues si queremos calcular el promedio de esas 5 calificaciones, ingresamos la función promedio. Así como se escucha, igual escribimos así promedio. Una vez detectada la fórmula, van a abrir paréntesis, abrimos paréntesis, empieza en la celda B17 y termina en B21. Es más cómodo igual seleccionar con el teclado. Si selecciono acá con el mouse de la B17, 2 puntos hasta la B21. B21, le damos enter y ahí tenemos el promedio. Acá decimos por unas columnas.
igual las ventas de la sucursal. Si queremos hacer el total de ventas, voy a ingresarlo acá en una celda, aquí debajo. Voy a poner aquí total. Ahora, la celda o ese rango de celdas que estoy seleccionando empieza así. Empezó en la celda, la voy a marcar nada más para hacer referencia aquí al ejercicio. Estas celdas, para hacer referencia a todo ese rango de celda, empieza en la celda G17, que es donde está este G17, y termina en esta esquina, en la esquina inferior derecha, que sería la celda I22. ¿Cómo sabemos esta? Es la I y la línea 22. Si vamos a sumar todos, hacemos igual a suma, abrimos paréntesis, empieza en la celda, aquí le damos clic, en la celda G17 y termina en la G22. En la G22 cierran paréntesis y está la suma, está toda la suma de este rango de celdas, ¿no? Inicia, entonces dónde inicia y dónde termina, También podremos actualizar, así como hicimos con las referencias relativas. Si acá, digamos, vamos a quitar este recuadro. Si acá quisiéramos sacar el total de cada, y el total dependiendo de la sucursal, en este caso en este semestre, pues vamos a ingresar la función suma. Pues ya habíamos indicado acá que en inicio puedo utilizar aquí la entrada función suma, y aquí en la suma. Me está sumando esta columna, le damos enter, suma pues toda esta columna, en este caso fue de 54.000. Entonces puedo tomar acá en la esquina inferior, le damos clic en la esquina inferior y seleccionamos hacia del lado derecho y va actualizando la fórmula. Ahora, muy importante, cuando vean que en algún momento les aparece estos símbolos que observarán acá en la celda H23, no es que sea un error de la fórmula, eso nos está indicando que el ancho de la columna no entra el número en el ancho de la columna. Y recordemos que en la primera lección vimos cómo ajustar el ancho de la columna. En este caso lo vamos a hacer manual. Como es la columna ahí, nos vamos a situar entre la I y la J en esa línea. Le damos clic y vamos a hacer un poquito más ancho. Y ahí observen, ahí está apareciendo los 141. Porque esto pues aparece cuando no está entrando, no entra el total de la celda. El valor, ahí ya. Esos son los totales que los acabamos de realizar por columna. También lo podemos hacer por fila. Si hacemos acá nuevamente la suma, es decir, el total en el mes de enero fue de 28.000. Podríamos ingresar todo, ingresamos y pues vamos a poner igual otro color, y ese es el total por filas, por tanto filas y por tal de columnas. Hay más fórmulas. Por ejemplo, si quisiéramos detectar el valor máximo, el valor máximo o la venta máxima, pues vamos a ingresarlo en esta celda, en la celda H25, lo vamos a poner igual y pues hacemos uso de la función que se llama max, así como se escucha, max. Abro paréntesis, abrimos paréntesis, seleccionado donde están las celdas de las ventas. En este caso empezaron en G17 y terminaron en G22. Cerramos y ese nos va a retornar el valor máximo. De hecho fue 95. Igual tenemos el valor mínimo. Si tenemos el valor mínimo, ese es igual, hacemos min, así como se escucha, min, abrimos paréntesis, ingresamos el rango de las celdas, en nuestra celda de las ventas, cierro paréntesis, que es de G17, 2 puntos a I22 y nos va a retornar el valor mínimo.
Entonces, como podrán ver, las funciones pues nos simplifican operaciones. Hay una gran colección de funciones dependiendo de del área de conocimientos. Si no sacan la función de fórmulas, observarán que en fórmulas hay fórmulas de texto, financieras, de fecha, de búsqueda en bases de datos, hay inclusive más hasta estadísticas, hay un sinnúmero, obviamente ya dependiendo del área de conocimiento, pero pues por el momento de manera de introducción, pues estamos que la sintaxis, hacemos uso de la función, del llamado, y pues por el momento de manera básica para pues simplificar las operaciones. Y esta fue la introducción a las fórmulas y funciones. Acá hay 3 ejercicios propuestos, como podrán ver acá en las siguientes hojas hay 4 ejercicios. En el ejercicio número 1 observarán, de hecho haciendo referencia un poquito a las lecciones pasadas, ahí menciona por ejemplo acá entre la fila de que indica acá, dice Baja California Sur y Chiapas, hay que insertar una nueva fila, ingresar una nueva celda con esos valores. Igual dice que y acá pues hay que calcular lo que es en la columna de tasa de letalidad, van a calcular la tasa de la letalidad, ¿no? Y ahí lo dice, esto va a ser dividiendo pues la celda de este valor de muertes entre confirmados. Por ejemplo, acá la tasa de letalidad pues no es más que el número de muertes dividido entre los confirmados. Esta es la tasa de letalidad. Recuerden que esto pues lo podemos cambiar a porcentaje, lo van a cambiar a porcentaje. De esta forma van a poder realizar este ejercicio. Para el siguiente ejercicio, el número 2, igual hagan uso, ahí pongan su nombre, hagan las operaciones de las siguientes celdas. Las que estoy marcando aquí en pantalla son las que van a realizar, incluyendo esos para encontrar los resultados. El siguiente ejercicio pues igual implementan, recordemos que vimos lo que es cómo anclar un valor con las referencias, tenemos referencias absolutas y las referencias relativas. Entonces, hagan uso de fórmulas y funciones para hacer el cálculo del ejercicio propuesto. Y por último, en el ejercicio número 4 pues tenemos ciertos datos, talla y peso, y hay que calcular el IMC, y la fórmula del IMC es peso entre talla al cuadrado, y con eso van a hacer el cálculo de esta operación, el cálculo del IMC, y van a ajustarlo con 2 decimales, ¿no? De esta forma concluimos pues esta lección de introducción de cálculo de fórmulas y funciones.